Hoy tenemos un programa especial porque estaremos platicando en la intimidad de su casa con el artista plástico Juan Torres. Así es que acompáñenos porque vamos a descubrir mucho de su faceta, tanto artística como familiar. Acompáñenos. Amigos de Nicolate, ya nos encontramos aquí dentro de la casa del maestro Juan Torres, quien es uno de los pintores, escultores y toda esa gama que desprende un artista plástico de nuestra época, que quedan pocos. Y vamos a charlar precisamente con él acerca de la diversidad de temas, como puede ser estar en su casa, en su estudio, que nos cuente un poco acerca de cómo se da esta vida dentro de lo que es su hogar. Maestro, gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas y gracias por permitirnos adentrarnos en lo que es su hogar, su casa, su intimidad. Coméntenos, ¿de dónde viene Juan Torres? ¿Cómo surge? ¿De dónde nace? Bueno, pues sí, antes que nada, bienvenidos aquí a su casa y deben saber que siempre está abierta las puertas para todo el mundo. Entonces, pues la gente que nos escucha, que nos ve, pueden venir el día que gusten y está abierta las puertas para todo el mundo. Pues yo soy un artista plástico que yo creo que fue de las últimas generaciones que dio la universidad con la dirección del maestro Alfredo Salce. Él tenía un concepto muy, muy claro de lo que es esta parte renacentista del artista, donde ellos eran todo, eran arquitectos, eran dibujantes, eran escultores, eran pintores. Entonces, esa parte la manejó él muy bien con todos sus alumnos. Nosotros éramos, yo creo, cerca de unos 30 alumnos, de los cuales pues ya la mitad yo creo que han muerto, y la otra mitad pues andamos por ahí rodando. ¿Cómo lo hace o cómo se da cuenta Juan de que lo que le llama es pintar, hacer esculturas? O sea, ¿cómo se siente esta emoción por este tipo de artes? Mira, yo pienso y he reflexionado sobre esa parte, y yo creo que yo fui uno de los niños, como todos los niños del mundo, que dibujan. Inclusive antes de escribir y antes de hablar, hacen pues sus muñecos o sus garabatos. Y yo creo que todos los humanos tenemos esa parte, y yo me quedé ahí. Entonces yo, desde que tengo uso de razón, pues siempre he dibujado. Entonces dibujaba en la tierra y dibujaba en mis cuadernos, y pues en la escuela inclusive me ganó ese momento que la maestra decía, ya vamos a descansar, entonces todo el mundo pues pónganse a dibujar, porque inclusive ella ya estaba muy cansada. Entonces, para que descansara ella y para descansar todos los alumnos, pues nos ponía a dibujar. Entonces, para mí era el momento más importante de todas las clases que nos impartían en la primaria. Entonces, me quedé ahí. Entonces, yo creo que todavía no terminaba yo la primaria cuando descubrí la Escuela de Bellas Artes de la universidad. Y afortunadamente, en el primer año conocí al maestro Alfredo Salce. Entonces, yo tendría entre 10 y 11 años cuando conocí al maestro Salce. Y me tocó la gran suerte de haber sido su discípulo. Cuando conoce al maestro Alfredo Salce, ¿se da este contacto? ¿De qué manera empieza usted a orientar todo lo que será su vida artística? Porque obviamente estamos hablando que es una presencia muy importante en su vida, y además es una figura también muy relevante para nuestro estado y para México. Muy importante, porque yo creo que siendo yo niño, y pues bueno, todavía ni siquiera adolescente, vi en el maestro Salce un personaje que yo estaba seguro de querer ser como él. Es decir, y esa parte de admiración hacia uno de sus maestros, de uno, o acerca de algún adulto que uno admire, eso es vital en un niño, ¿no? Es muy, muy importante que tener una persona a quien admirar. Entonces, pues desde que yo tuve la suerte de conocerlo, de verlo trabajar, entonces pues quería ser como él. Y entonces, bueno, pues no sé si se me ha cumplido el deseo infantil, pero pues por lo pronto vivimos muy bien y nos realizamos sin ninguna duda de profesional. Entonces yo estoy muy seguro de mi profesión, nunca he vivido de otra cosa. En momentos difíciles, pues sí, quizá hasta he vendido tacos y cosas, ¿verdad? Para sacar la mula, como dicen. Y he trabajado en la herrería y cosas así, que me han ayudado además a nuevos conocimientos de materiales, que yo empecé en Morelia a hacer cosas de chatarra, porque por necesidad tuve que trabajar en una herrería,
y aprendí a soldar, a forjar, a manejar el hierro, y eso me llevó a conocer una nueva técnica. Que además algo que es muy importante, que de repente detrás de un artista se crea no solamente el concepto de algo bello del cómo maneja las cosas, sino también en muchas ocasiones se crea como un tipo de glamour, y usted comenta, yo vendí tacos, yo hice esto y lo otro, o sea, cosas que de repente muchos artistas ni siquiera se atreven a contar porque se ubican dentro de un momento intelectual, dentro de un momento de personalidad y de crear un personaje, y que usted lo narre, yo creo que es algo muy importante para la gente. Sí, sí es interesante. Yo, bueno, nunca he tenido pretensiones sociales de ser un gran artista. De manera muy natural he venido yo figurando dentro de la plástica nacional, sin andar yo tras de las cámaras y andar tras de reporteros y tras de publicaciones, ¿no? Todo se ha venido dando paso a paso en la vida y bueno, me tocó estar en una gran galería también en la ciudad de Monterrey, que en ese tiempo fue una de las más importantes galerías nacionales. Entonces esa galería me manejó durante casi 35 años. Entonces, a través de esa galería tuve la oportunidad de estar en el Museo Marco más de una vez, estuve en el Museo Amparo de Puebla, he estado en muchos lugares muy, muy importantes y pues me han puesto en un lugar, ¿no? Maestro, antes de que nos vayamos a la pausa, me gustaría que nos comentara cómo fue, regresándonos un poco, cómo fue el cruzar por la Universidad Michoacana, el estudiar ahí, cómo vio en ese tiempo el surgimiento de las artes en la Universidad Michoacana y también en el Estado. Ya teníamos como representante al maestro Salce, después viene usted que también se convirtió en un personaje importante dentro de lo que son las bellas artes. Sí, pues yo creo que, yo te comentaba hace un momento, yo creo que fue la última generación que para mi punto de vista es la posibilidad de lograr algún artista, ¿no? De lograr un grupo de artistas, porque pues tal parece que ahora no salen artistas de la Escuela de Bellas Artes de la universidad, ahora salen maestros o salen licenciados en arte, que hasta ahorita todavía no entiendo cuál es su función de un licenciado en arte. Entonces, pero no existe una escuela donde se pueda desarrollar la capacidad de un niño que pueda llegar a ser un artista. No, yo no lo veo por ningún lado. En mi caballete y empiezo a manchar con cualquier color, el primer color que me surge o el primer tubo que se me atraviesa, lo exprimo y pinto y mancho una tela y luego otra de otro color y otra de otro color y de repente esas manchas sugieren cosas. Maestro, ahora ya nos encontramos en esto que es el estudio. Yo creo que sin duda alguna debe ser el lugar más importante para usted, en específico de la casa. Obviamente habrá otros más, pero este en especial es donde Juan Torres es Juan Torres, ¿no? Su identidad propia, su arte. Claro. Sí, como no, mira, todas las partes de la casa son importantes y realmente se vive la casa. Hay una parte importantísima que para mí que es el jardín, que son pues ya grandes jardines, porque es una parte de mi afición. Todo el mundo tiene afición a mí, yo no sé si desgraciadamente, pero el fútbol y nunca se me ha dado ningún deporte. Yo desde que yo recuerdo siempre estuve en el trabajo de las artes.
Y entonces pues nunca, desde niño nunca tuve la oportunidad de este tipo de vagancia, porque recuerdo que todos mis parientes se hicieron futbolistas profesionales, porque pues ellos la pasaron toda su vida en la calle. Bueno, desgraciadamente para mi salud y para muchas cosas no trabajé nunca el de ningún deporte. Entonces, bueno, pues me dedico a las bellas artes y mi afición el jardín. Entonces es muy importante en mi casa el jardín. Y yo trabajo unas horas aquí en mi estudio y otras horas las dedico a mi jardín. Entonces estoy en un constante movimiento. Y de aquí, pues, de repente voy al taller de escultura y después voy al taller de cerámica y luego al taller de grabado. Y pues me la paso para descansar, cambiando de oficio. Aquí es donde yo paso gran parte del día. Mi maestro me decía que los artistas no teníamos por qué tener ningún privilegio más que nadie. Todo el mundo tiene la obligación de trabajar. Pues cuando menos decía él 4 horas diarias, que es muy raro en un artista, aunque todo el mundo dice que trabaja 24 horas diarias. Las entrevistas que yo he visto con artistas dicen, no, pues yo trabajo 12 horas diarias y yo creo que está un poco difícil. Yo sí trabajo más entre 4, 6, 8 horas diarias, entonces este es mi recinto de trabajo más, pues donde yo trabajo solo, ¿no? Con mi música y mis colores, mis óleos, y mis aceites y me la paso gran parte del día aquí. Maestro, ¿cómo nace la inspiración para crear obras en Juan Torres? ¿De qué manera se va dando esta secuencia? ¿Y dónde nace principalmente la inspiración? ¿Qué es lo que la mayoría de los artistas maneja para poder plasmar sus ideas, para plasmar lo que desean? Bueno, yo creo que esta parte que tiene uno, que va manejando uno de su identidad, siempre le da uno pie o tema para platicar tanto sus anécdotas y sus vivencias. Entonces yo creo que mi temática pues es bastante recurrente. Mi temática siempre se inclina hacia cosas religiosas, hacia naturalezas muertas, hacia el retrato, desde luego. Entonces, y a cosas que pasan aquí en el pueblo, ¿no? Y gran parte de mi obra también pertenece a mis jardines, a mis plantas y a mis flores. Entonces, tú verás que mi obra está siempre muy llena pues llena de jardines y llena de flores, junto con los personajes. Y pues hay varias maneras de empezar a construir una obra de arte. Y yo utilizo 2 que son muy importantes. Una que es improvisar. Entonces yo pongo 5 telas en mi caballete y empiezo a manchar con cualquier color, el primer color que me surge o el primer tubo que se me atraviesa, lo exprimo y pinto y mancho una tela y luego otra de otro color y otra de otro color y de repente esas manchas sugieren cosas y a veces improviso a través de las manchas que hago y por otro lado a veces también planeo una temática y a grandes rasgos la esbozo y sobre la mancha que esbozo empiezo a trabajar ya al personaje adecuado, que muchas veces resulta ser un retrato. ¿Qué es lo que marca a un artista para poder decidir esto es lo que yo deseo hacer? O sea, ¿cuáles son las circunstancias que lo obligan, o no que lo obligan, sino que lo orientan lo inducen para poder? Pues yo creo que esa parte vivencial, ¿no? Esa gente con la que está uno siempre en contacto. Yo tengo muchos retratos de gentes de aquí del pueblo que he hecho. Y pues de repente surge, ¿no? Tengo una serie de niñas, por ejemplo, que he pintado durante mucho tiempo, niñas que salen con sus vestidos estos de domingo, padrísimo, que salen de la iglesia, que ofrecen flores como esta que está aquí a mis espaldas. Entonces hay niñas que salen de la iglesia o salen en sus cumpleaños o sus presentaciones con unos vestidos maravillosos, ¿no? De colores. Entonces, pues he hecho, ¿verdad? Ahorita tengo una serie como de unas 8 niñas, pues llenas, como si vivieran en mi jardín, ¿no? Como fantasmitas que andan en mi jardín. Entonces, pues hago series como de esos personajes
pues que son muy encantadores. Me imagino que a lo largo de su vida seguramente tiene muchas anécdotas cuando está ya en el momento de estar pintando, que le sucede algo. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Porque luego desconocemos lo que es el detrás de cada una de las pinturas. Pues ya, ahorita pues no se me ocurriría nada. Pues ha habido una gran cantidad de anécdotas del pueblo, muchas incontables, pero pues yo les puedo contar aquí algunas cosas. De repente ando en mi jardín y llegan gentes, pues muchas veces de otros países o de otras ciudades de México, y como a veces ando yo regando mi jardín, entonces pues hubo un caso en que alguien me exigía que quería hablar con el maestro, y por más que yo le decía que se le ofrecía, me insistía mucho en que le hablara al maestro porque querían hablar con él, ¿no? Entonces era una insistencia que, pues, hasta que ya le dije muy claramente, yo soy el maestro, por favor, ya. Entonces la gente pues se saca de quicio porque pues piensan que van a encontrar un señor ahí en una butaca, ¿verdad? Con una bata de pintor y moño y gorra y paleta y pues yo no sé, se imaginan un pintor del romanticismo, yo no sé qué esperan encontrar, y pues no, encuentran a veces un jardinero. Maestro, y aparte de todos estos... O un albañil. Con mucha frecuencia encuentran un albañil. Sí. Porque también se dedica a construir su casa. Sí. Maestro, y aparte de toda esta gama de cosas que hace, ¿cuáles siente usted que es la evolución, si es que hay que llamarlo así, o hacia dónde debe ir después Juan Torres en cuanto a la pintura, por ejemplo? ¿O busca alguna manera la evolucionar o siente que es el mismo tiempo el que le va dando la pauta? Sí, yo creo que la experiencia hasta hace no muchos años, vine descubriendo algunos consejos que me había dado el maestro Salce, quizá en un momento en el que yo no entendía muchas cosas, porque las artes como las ciencias todo tienen un idioma que se tiene que entender y que se tiene que aprender, pero un idioma verbal. Entonces el maestro Salce me decía, mira, esto es así, así. Yo decía, pues no entiendo. A través de los años fui descubriendo esos consejos que él me había dado hace muchísimos años y empecé a descubrirme a sí mismo. Y entonces con el tiempo he venido descubriéndome yo cada día, y cada vez que inicio una serie de pinturas me voy descubriendo, pero como ahora ya no tengo a quién aprenderle, no tengo un maestro directamente, entonces ahora me he preocupado mucho por todas las épocas. Para mí ha sido muy, muy importante recorrer otra vez todos los renacentistas, y ahorita después de los renacentistas viene el otro grupo de pintores de españoles que son una maravilla, que es Velázquez y pues el Greco y todos estos, que me han enseñado unas cosas verdaderamente impresionantes. Estoy totalmente conmovido. Ahora acabo de descubrir al Caravaggio y estoy muy metido con los personajes del Caravaggio, donde nacen de una oscuridad total y pues una serie de expresiones que bien pudiéramos tomarlas como contemporáneas, y que yo siento como que esa parte fueron los descubridores pues prácticamente del impresionismo, porque hay unas cosas de una calidad de impresionismo pues desde el Greco, ¿no? Desde el Greco, de Velázquez, y pues este claroscuro de Rembrandt, que es una cosa de locura, ¿no? Este claroscuro que manejaba Rembrandt. Entonces inclusive me hice un retrato que ya lo vamos a ver al rato, es un retrato que hice a la manera de Rembrandt, un autorretrato con un claroscuro que son pues una forma impresionante. ¿Fue difícil ser alumno y podemos llamar discípulo de Salce? No, porque... ¿Era muy estricto? No, porque nos llevamos siempre muy bien, y él era muy, te dejaba que tuvieras la expresión y que te expresaras a tu manera, y nada más él era una especie de guía que iba diciendo, por aquí necesitas un poquito hacia la derecha, por aquí un poquito más hacia la izquierda, pero respetando mucho la manera de cada quien.
No, pues él me contaba que cuando él trabajaba era una cosa horrible porque daba la vuelta a todos los estudiantes en San Carlos y parecía que todos parecía el mismo artista, porque la disciplina académica era tan rígida que le exigían a los alumnos que se hiciera de tal o cual manera, con el sombreado de tal o cual manera, que las proporciones deberían ser de tal o cual manera. Entonces no había identidad. No había identidad, entonces todos pintaban igual, ¿no? Todos pintaban lo mismo. Entonces ya cuando llegó Diego de Europa, fue que empezó a dar la libertad a cada uno de los alumnos, que los fue induciendo cada quien por su propia manera de decir las cosas, ¿no? Nos encontramos ya en lo que es la galería del maestro Juan Torres para exhibir un poco de lo que él expone aquí, que la gente tiene la oportunidad de conocer su trabajo, y también vamos a hablar de esa parte que es el trabajar con la escultura. Maestro, de esta parte no habíamos tocado mucho, y efectivamente aquí a un lado tenemos lo que son las esculturas que usted ha realizado. ¿Qué diferencia hay entre hacer una escultura y la pintura? Pues nada más es la diferencia de materiales y de que en la pintura se utilizan pues dos dimensiones, ¿no? Que es sobre plano, nada más hay dos dimensiones, la altura y la forma de la tela. En la escultura es un poco más, pues es tridimensional, entonces la escultura tiene que tener un valor completo a su alrededor, entonces la escultura está hecha para que se pueda ver alrededor de la pieza. Entonces, bueno, los conceptos de plásticos pues son prácticamente los mismos, nada más que en la escultura pues es la forma, y en la pintura pues son los colores y las composiciones y demás, pero en la escultura pues es la forma. ¿Y qué disfruta en la escultura, por ejemplo? Bueno, el manejar las pastas y manejar la suavidad del barro, y manejar esto que es de una sensualidad extraordinaria, y pues la limpieza de las formas, el estar puliendo las formas y la redondez, y bueno, en casos del retrato, pues el retrato mismo, ¿no? De lograr el parecido con las personas y que no pierda su calidad escultórica de forma. Usted es de los pocos, o al menos yo creo que es el único artista que tiene esa oportunidad, o que se dio ese gusto de tener una galería dentro de su casa, que además es muy hermosa, es la representación de una iglesia. Coméntenos un poco acerca de esta idea de... Sí, bueno, esta es una capilla. Originalmente está hecho de la inspiración del frontis de Angahuan, que bueno, yo lo conozco desde muy jovencito y para mí fue muy impresionante. Casi de ahí nació mi gusto por el arte mudéjar en la arquitectura. Y traje el frontis de Angahuan, nada más que lo aterricé en Capula. Yo originalmente lo quería hacer una copia en cantera, pero pensé que sería una mala copia, ¿no? Entonces decidí hacerlo en mosaiquería de aquí de Capula. Entonces todo el frontis es hecho a base de fragmentos de cerámica de Capula. Entonces, como no sé si ya le hicieron una toma del frontis de la capilla. Y bueno, pues siempre estuvo en mi mente hacer esa representación de Angahuan. Y bueno, pues construimos la capilla y alguna función tenía que haberle dado. Y funcionó muy bien como galería, entonces es muy visitada como galería. ¿Qué representa el tener este espacio en su casa precisamente? Que además la vuelve más íntima con el pintor, ¿no? Pues el gusto de que venga la gente y pueda ver extendida toda la obra y la pueda ver en un lugar adecuado, porque en mi estudio pues siempre hay cientos de cuadros encimados, entonces acaba uno por no ver nada. Entonces, estando en los muros, ya se puede disfrutar de cada una de las obras. Algo que hemos podido observar en el recorrido que hemos tenido con usted a través de su casa es esa intención de mostrar su arte en cada uno de los rincones de ella. Podemos entrar a los jardines y encontrarnos con monumentos muy impresionantes. Háblenos un poco acerca de esta idea de su casa. O sea, cuando usted decide instalarse en Capula, adquirir este terreno, ¿cómo visualiza entonces el espacio? O sea, porque obviamente está hecho como para mostrarlo hacia afuera, ¿no?
Sí, bueno, originalmente era el montículo que existía en este terreno donde construyó la casa entre los árboles y entre las rocas. Pero bueno, una vez terminada la casa, tuve que empezar a darle función a todo lo demás y ha empezado a funcionar como un centro escultórico, ¿no? Ya van, no sé, 8 o 10 piezas grandes, como de 3 metros de altura, que se va llenando, voy sembrando por todo el terreno las esculturas y bueno, pues yo disfruto mucho de la jardinería y es parte de mi afición. Después de las artes, bueno, a lo mejor también pertenece en un momento a las artes, porque de repente se transforma en eso que llaman ahora instalaciones, en las artes, ¿no? en el arte moderno. Entonces hay algunas expresiones escultóricas interesantes en el jardín y poco a poco se va a ir llenando de tal manera que un día ese terreno se convierta en un centro cultural, ¿no? Pues haremos alguna fundación o alguna cosa para que esto quede en patrimonio pues no sé si de Morelia o de Capula o pues no sé. Que además hemos visto el interés que usted tiene por crear este tipo de legados, como lo pudimos apreciar en un reportaje que tuvimos la oportunidad de presentar sobre la Catrina, que fue un legado muy importante que usted aportó al pueblo de Capula y que ahora son muy conocidos a nivel tanto nacional como internacional por las creaciones que hacen y que usted fue el fundador precisamente de esto. Juan está preocupado por dejar algo de lo que él puede construir. Sí, bueno, mi idea básica era inducir, como el maestro Salce nos indujo a todos, ¿no? Dejando a cada quien su personalidad, nada más ir induciendo por un camino determinado propio. Entonces, como los alfareros de Capula ya tienen un oficio desde toda la vida, que conocen perfectamente los materiales, entonces yo lo único que hice fue inventar alguna serie de personajes y salieron unas 2 o 3 generaciones bajo mi riesgo, que después ellos empezaron ya a comunicarse con los demás gentes de Capula y ahora hemos llegado a un punto muy interesante en que ya mi objetivo de que la gente pudiera ellos mismos ir transformando y reinventando y rediseñando. Ahora ya no solamente hacen calaveras, sino hacen otra serie de personajes o elementos o floreros o cruces o candelabros o cosas de barro y ya la muerte empieza a quedar a veces como en un segundo término, que esa era la idea mía, que evolucionen y que ya no vivan nada más única y exclusivamente de hacer sus platitos y ollas para cocer frijoles, sino ya sean más creativos, como sucede en muchos pueblos de Michoacán, como Cumicho y como muchos pueblos donde han evolucionado mucho con las piñas y con todas esas cosas de Patámbam o no sé de dónde son, Santa Fe y todo, que han hecho cosas pues impresionantes, ¿no? Inclusive de dimensiones. Entonces Capula ya empieza a transformar esa idea, esa inducción que yo propuse para que la gente se vaya alimentando o retroalimentando, ¿no? Entonces ahí se van copiando unos a otros y van evolucionando y ya, pues qué padre que ya se hizo casi nacional esta cuestión de las calaveras. Y pues ese era mi objetivo. Y de manera personal, ¿qué siente al ver todo este legado ya totalmente desarrollado? Pues bien, porque es una especie de una colaboración social de mi parte, ¿no? Y no estoy esperando nunca a que el Estado o venga a mí a hablar con un apoyo y uno de esos programas que hace el gobierno y que se acaba en el primer intento, ¿no? Acaban de hacer un taller ahí de no sé qué institución, yo creo que no tiene medio año, ya lo cerraron, y con unas inversiones pues impresionantes, ¿no? Yo nunca soñé con un taller como este que acaban de hacer ahí, y ya está abandonado, no tiene sucesión, no tiene continuidad, no tiene nada, porque nunca encuentran una persona adecuada. Nunca encuentran una persona que tenga pasión por eso y que tenga la capacidad de enseñar y transmitir. Pues vinieron con ese taller, dizque a enseñar a hacer catrinas. Yo no sé quién viene de Morelia a enseñar a hacer catrinas a Capula y enseñar a hacer el punteado de la cerámica. Si aquí son unos verdaderos doctos en eso.
Y además aquí está la persona que inventó, y no tienen vergüenza, me lo vienen y me lo ponen aquí casi al otro lado de mi casa. Un taller con letrero, o sea, se enseña a hacer catrinas y se enseña a hacer punteado, y bueno, pues, entonces, bueno, yo lo he hecho bajo mi responsabilidad, inclusive bajo mi bolsillo. Yo tuve 3 generaciones de estudiantes, y a mí ninguna institución me dijo, oye, pues vamos a apoyar esta situación. Juan. Entonces, para mí es muy importante esta parte, ¿no? Finalmente, algo que desea agregar a la gente que nos está viendo, y que... Pues que aquí estamos en Capula, y que pues me encantaría su visita de ustedes, y que pues que vengan a conocer el mundo donde yo vivo, y mi obra, y mi galería, y el taller de cerámica, y mis jardines que bueno, tienen mucho, para mí muy importantes, y mis esculturas y todo esto. Muchísimas gracias por habernos recibido en la intimidad de su casa, conociendo muy de cerca cómo vive un artista que ha logrado conservar lo que es un artista plástico, como comentábamos, que ya no existen muchos así. Pues qué bueno, muchas gracias por la visita, y aquí estamos.